Acomódate, respira, y deja que esta historia te acompañe suavemente hacia el descanso. Abres los ojos muy despacio, casi sin darte cuenta de que el sueño se ha ido retirando, como una marea suave que deja la arena húmeda y en calma. No hay prisa en tus párpados, que pesan lo justo para sentirse protegidos por la penumbra de la habitación. Notas el roce de la túnica de lino contra tu piel, una caricia familiar, áspera y suave a la vez, que ha guardado el calor de tu cuerpo durante las horas de descanso. Te quedas ahí, simplemente existiendo, sintiendo como el aire fresco de la madrugada romana entra por la pequeña abertura de la estancia, trayendo consigo el aroma del rocío sobre las piedras y ese silencio profundo, denso, que solo existe antes de que el sol empiece a rozar los tejados de la ciudad. Sientes el peso de tus brazos sobre el lecho, relajados, hundiéndose ligeramente en el jergón de paja que cruje con un sonido rítmico, casi musical, cada vez que respiras profundamente. Es un crujido sordo, una nota baja que te arrulla y te recuerda que el mundo todavía duerme. Notas tus dedos, uno a uno, empezando a despertar con una lentitud infinita, moviéndose apenas 1 milímetro sobre la tela, sintiendo la textura de cada fibra. Todo en este espacio es conocido, todo es seguro, todo está en su sitio, esperando a que tú, con la misma calma con la que sale la luna, decidas incorporarte. Poco a poco, tus manos buscan el borde del lecho, moviéndose con una parsimonia que imita el crecimiento de las plantas. No hay tensión en tus músculos, solo una inercia cálida que te guía. Al apoyar los pies en el suelo, sientes el contacto del ladrillo frío, una sensación que sube por tus piernas y te termina de anclar al presente. Es un frío amable, un contraste necesario con el calor que aún conservas bajo la manta. Te quedas sentado un momento, con la espalda ligeramente encorvada, escuchando tu propia respiración, que se acompasa con el goteo lejano de una fuente en el patio cercano. Tac, tac, tac. El sonido es constante, previsible, una melodía minimalista que te invita a no pensar en nada más que en ese instante. Tus movimientos son automáticos, grabados en la memoria de tus huesos por años de madrugadas idénticas. Estiras los hombros con una suavidad extrema, sintiendo como cada vértebra se acomoda, como el flujo de la vida recorre tu columna como un río que fluye sin obstáculos. La luz en la habitación es todavía una sombra azulada, una neblina de color cobalto que lo desdibuja todo, haciendo que los muebles parezcan nubes sólidas. No necesitas ver para saber dónde está el cuenco de agua, ni para encontrar tu calzado de cuero suave. Te deslizas por la estancia como una sombra más, formando parte del silencio, siendo el silencio mismo que camina. Al sumergir las manos en el agua del cuenco, el chapoteo es un susurro líquido que rompe la quietud de forma delicada. El agua está fresca, casi helada, y al llevarla a tu rostro sientes como la última bruma del sueño se disuelve, dejando paso a una claridad serena. No es una sacudida, es un despertar dulce, como el de una flor que abre sus pétalos al recibir la primera gota de lluvia. Notas las gotas resbalando por tu cuello, bajando lentamente, marcando un camino de frescor que te hace sentir vivo, presente y en paz. Secas tu piel con movimientos lentos, circulares,
disfrutando de la aspereza de la toalla que masajea tus mejillas con una cadencia hipnótica. Das un paso hacia la puerta y el aire que entra es ahora un poco más denso, cargado con el olor de la tierra mojada y el rastro lejano de la leña que alguien, en algún lugar de la subura, ya ha empezado a prender. Es un aroma ahumado, dulce y terroso, que se mezcla con el aroma de las hierbas secas que cuelgan del techo de tu cocina. Caminas por el pasillo y el sonido de tus pasos es apenas un roce, un eco amortiguado por los muros gruesos que te abrazan. Cada paso es una afirmación de tranquilidad, una transición sin costuras entre el descanso absoluto y la actividad que está por comenzar. Sientes el aire en tus tobillos, moviéndose entre los pliegues de tu ropa, manteniéndote en un estado de flotación constante. Llegas al espacio de trabajo, donde las sombras son más alargadas y el silencio parece tener una textura diferente, más pesada, más rica. Aquí, el aire huele a harina vieja y a piedra limpia. Te acercas a la gran mesa de madera, cuya superficie está pulida por el roce de miles de mañanas como esta. Pasas la mano por la madera, sintiendo las vetas, las pequeñas muescas, la historia de cada pan amasado en silencio. Es una superficie vasta, un paisaje de calma bajo tus dedos. Tus dedos se deslizan por la madera fría y sientes una conexión profunda con el material, una seguridad que te envuelve como una manta pesada y confortable. A lo lejos, muy a lo lejos, escuchas el canto de un gallo, pero suena tan amortiguado por la distancia que parece un recuerdo más que un sonido real. No rompe la paz, la subraya. Sabes que el mundo exterior empezará a moverse pronto, pero aquí, en tu rincón de piedra y madera, el tiempo se ha detenido. Te mueves hacia los sacos de grano, que descansan en un rincón como gigantes dormidos. Al tocarlos, el tejido de arpillera es rugoso y firme. Introduces la mano y sientes los granos de trigo, pequeños, lisos, fluyendo entre tus dedos como agua sólida. Es un sonido siseante, un murmullo de 1000 granos chocando entre sí, una lluvia seca que te rodea y te sumerge en una relajación todavía más profunda. Cada movimiento que haces para preparar el espacio es como una danza a cámara lenta. No hay gestos bruscos, no hay ruidos fuertes. El roce de un cuenco de cerámica sobre la mesa produce un sonido sordo. Una nota de tierra cocida que resuena brevemente en el aire antes de apagarse. Te detienes un momento para observar la luz, que empieza a cambiar muy sutilmente de un azul oscuro a un gris perla. Es una transición casi imperceptible, como el cambio de temperatura de una habitación cuando entra un rayo de sol. Notas como tus pulmones se llenan de ese aire limpio de la mañana, un aire que no ha sido tocado por el ajetreo del día, un aire puro que te limpia por dentro. Tus pies te llevan de vuelta al centro de la estancia, donde la gran piedra de moler espera en su quietud eterna. Es un bloque de basalto oscuro, frío al tacto, imponente en su silencio. Pones tu mano sobre ella y sientes su vibración latente, la promesa del trabajo pausado y repetitivo que está por venir. Pero por ahora, solo te quedas ahí, de pie, dejando que la calma de la casa te sature, dejando que el ritmo de tu corazón se sincronice con el pulso lento de la ciudad que aún sueña. El entorno te acuna,
Los muros de piedra te protegen y el fresco de la aurora te envuelve en una burbuja de serenidad inquebrantable. Sientes el peso de tu propio cuerpo, una sensación de gravedad agradable que te une a la tierra. Tus hombros están bajos, tu cuello relajado. Tu mente es un estanque de agua cristalina donde no hay ni una sola ondulación. Todo lo que te rodea contribuye a este estado de quietud absoluta, la luz tenue que acaricia las paredes, el aroma a limpio y a piedra, el silencio que solo se ve interrumpido por tu respiración pausada y rítmica. Estás aquí, en este fragmento de tiempo suspendido, donde no existe el ayer ni el mañana. Solo el roce del aire en tu piel y la textura de la madera bajo tus manos. Te preparas para empezar, pero lo haces con una desgana dulce, con la conciencia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. No hay metas, no hay urgencias, solo el fluir constante de una acción que sigue a la otra sin esfuerzo apacible. La rutina no es un peso, es un refugio. Una estructura de movimientos conocidos que te permiten seguir descansando mientras estás despierto. Notas cómo tus sentidos se agudizan en esta calma, el sonido de un insecto volando cerca, el crujido de una viga de madera, el cambio casi invisible en la densidad de las sombras. Todo es armonía, todo es reposo. Te acercas al centro de la estancia, donde la gran artesa de madera te espera con su presencia sólida y acogedora. Es un recipiente tallado en una sola pieza, con los bordes suavizados por el roce de tus manos a lo largo de los años. Una madera que ha absorbido el aceite de las semillas y la esencia misma del trigo hasta volverse casi sedosa al tacto. Te inclinas sobre ella con una lentitud que acompaña el ritmo de tus latidos, sintiendo cómo el peso de tu torso se distribuye de manera equilibrada, sin tensión, permitiendo que la gravedad sea la que guíe tus movimientos. Tus manos, blancas ya por el rastro del polvo fino, se sumergen en el saco de harina recién molida. Al hacerlo, el sonido es un susurro ahogado, un deslizamiento de millones de partículas que parecen acariciar tu piel con una suavidad de nube. Sientes la frescura de la harina entre tus dedos, una textura que es casi líquida por lo fina que es, pero que tiene la densidad de la tierra fértil. Empiezas a trasladarla a la artesa, puñado a puñado, en un movimiento pendular que se repite una y otra vez. Elevas la mano, la abres suavemente, y dejas que la harina caiga como una cascada silenciosa, formando una pequeña montaña pálida en el fondo de la madera. El polvo queda suspendido en el aire un instante, bailando en la luz grisácea de la mañana, antes de posarse de nuevo. Repites esta acción sin pensar, dejando que tu brazo se mueva solo, como el columpio de un niño que se mece con la brisa. Sientes el peso de la harina en la palma, el vacío al soltarla, el roce del aire al bajar de nuevo. Es un ciclo constante, una canción sin palabras que te va sumergiendo en un estado de calma cada vez más profundo. Una vez que la harina ha formado una colina suave y perfecta, extiendes los dedos para crear un hueco en el centro, un pequeño valle circular donde verterás el agua. El movimiento de tus manos es circular, rítmico, acariciando la superficie del polvo blanco sin levantar una sola mota. Sientes la sequedad de la harina, una sequedad que invita al descanso, una invitación a la quietud. Coges la jarra de barro, sintiendo el peso del agua en su interior, una inercia líquida que se desplaza cuando la inclinas.
El agua empieza a caer, no como un chorro impetuoso, sino como un hilo de cristal que se desliza con una delicadeza extrema. Al chocar con la harina, el sonido es un murmullo sordo, una nota grave y húmeda que llena el silencio de la estancia. Ves cómo el agua desaparece en el corazón del trigo, como la harina la absorbe con una paciencia infinita, oscureciéndose apenas, transformándose en algo nuevo. Empiezas a mover los dedos, integrando ambos elementos. No hay esfuerzo en tus muñecas, es un baile de dedos que se hunden, giran y se elevan. La masa empieza a tomar forma, pegándose a tu piel con un calor suave y húmedo. Es una sensación envolvente, como si la materia misma quisiera abrazar tus manos. Notas la resistencia mínima de la masa que va ganando cuerpo, una resistencia que te obliga a ir más despacio, a disfrutar de la presión constante de la palma contra el fondo de la madera. Cada vuelta es igual a la anterior, un círculo perfecto que se repite una y otra vez, borrando cualquier noción del tiempo. Ahora, con la masa ya formada en una bola grande y flexible, comienza el amasado real, la parte más rítmica y profunda de tu mañana. Apoyas la base de las palmas en el centro de la masa y empujas hacia adelante, dejando que el peso de tus hombros haga el trabajo por ti. No usas la fuerza de los músculos, sino el balanceo de tu propio cuerpo. Te inclinas hacia adelante, sientes como la masa se estira, cediendo ante tu presión. Y luego retiras las manos mientras la masa vuelve a encogerse suavemente, como si respirara. El sonido es un chof rítmico y apagado, un latido que resuena en las paredes de piedra. Empujas, sueltas, doblas. Empujas, sueltas, doblas. Es un vaivén hipnótico, una coreografía de calma absoluta. Notas cómo el calor de tus manos empieza a transferirse a la masa, y cómo la masa, a su vez, te devuelve una calidez viva, orgánica. La textura va cambiando bajo tus dedos, de ser algo rugoso y fragmentado, pasa a ser una superficie lisa, elástica y profundamente relajante al tacto. Te fijas en cómo la luz de la mañana, que ahora empieza a ser un poco más clara, se refleja en la piel de la masa, creando sombras suaves en los pliegues que vas formando. Cada vez que doblas la masa sobre sí misma, atrapas un poco de aire, un suspiro que queda guardado en el corazón del pan. Tus ojos se entrecierran, siguiendo el movimiento constante, perdiéndose en la repetición que te aísla del mundo exterior. Tus pies están firmemente plantados en el suelo, sintiendo la solidez de la tierra. A medida que amasas, notas cómo la tensión abandona tus piernas, cómo tus rodillas se mantienen relajadas, acompañando el balanceo. Es un ejercicio de presencia pura. No hay pensamientos sobre el futuro, ni recuerdos del pasado, solo existe el tacto de la masa, el olor dulce del cereal fermentando y el sonido constante de tu respiración, que se ha vuelto profunda y lenta, acompasada perfectamente con el movimiento de tus brazos. Inhalas cuando empujas, exhalas cuando recoges la masa. El aire entra y sale de tus pulmones con la misma naturalidad con la que el agua fluye por un arroyo de montaña. Sin obstáculos, sin prisa. Te detienes un segundo para observar tus manos. Están cubiertas por una fina capa de masa que empieza a secarse, como una segunda piel. Sientes el tirón suave de la masa al despegarse de tus dedos,
una sensación de cosquilleo que te recorre los brazos. No hay ruidos bruscos en la calle todavía. Solo el murmullo del viento entre las tejas y el sonido interno de tu propio cuerpo trabajando en armonía. La temperatura en la panadería es perfecta, una calidez estable que te envuelve como un capullo protector. Te sientes seguro, rodeado de objetos que conoces y que te quieren. Herramientas que son extensiones de tus propios sentidos. La mesa, la artesa, el rodillo de madera que descansa a un lado, todos están en una quietud expectante, participando en tu calma. Vuelves al amasado con una lentitud renovada. Ahora la masa es tan suave que parece seda bajo tus palmas. Al presionarla, sientes una pequeña resistencia elástica. Un rebote amable que te indica que el pan ya está cobrando vida. Es una sensación de plenitud. Te imaginas que estás amasando las nubes, que tus manos están dando forma al silencio mismo. Cada movimiento es una caricia, una forma de honrar el grano y el agua. Te dejas llevar por la monotonía del proceso, permitiendo que tu mente se vacíe por completo. No hay necesidad de decidir nada, no hay nada que resolver. El pan sabe cómo hacerse, tus manos saben cómo guiarlo, y tú solo eres el observador tranquilo de este milagro cotidiano. Notas cómo el sudor, una humedad mínima y limpia, empieza a aparecer en tu frente, pero no es molesto. Es una señal de que tu cuerpo está en su temperatura ideal, funcionando como un reloj de arena que deja caer sus granos con una precisión eterna. Te sientes ligero, casi como si tus pies no tocaran el suelo, flotando en esta rutina que se repite día tras día, siglo tras siglo. La repetición es tu refugio, el ritmo es tu medicina. Sientes la solidez del mundo en la masa que tienes delante, una solidez que te da paz, que te dice que todo está bien, que el orden de las cosas es inmutable y sereno. El aroma de la masa cruda llena ahora todo el espacio. Es un olor limpio, terroso, con una nota de levadura que recuerda a la vida misma en su estado más elemental. Es un perfume que te adormece, que te relaja los músculos de la cara, que te invita a cerrar los ojos un momento mientras tus manos siguen trabajando por su cuenta. Sabes exactamente cuánta presión aplicar, exactamente cuándo doblar, exactamente cuándo girar la masa 90 grados para empezar de nuevo. Es una sabiduría que no reside en la cabeza, sino en el tacto, en la memoria de la piel. Te dejas mecer por este conocimiento antiguo, sintiéndote parte de una cadena interminable de seres que han hecho exactamente lo mismo bajo esta misma luz de madrugada. La masa es ahora una esfera perfecta, blanca y brillante, que reposa en el centro de la artesa. Te detienes y apoyas las manos a los lados, simplemente sintiendo su calor latente. El silencio vuelve a hacerse dueño del espacio, pero ahora es un silencio lleno, cargado de la energía que has puesto en el trabajo. Te quedas así, inmóvil, durante unos minutos que parecen horas, disfrutando de la inmovilidad absoluta tras el movimiento rítmico. Sientes como la sangre circula por tus dedos con un hormigueo dulce, como tus pulmones se expanden sin esfuerzo. El mundo sigue despertando ahí fuera, pero aquí, en el corazón de la panadería, la paz es absoluta, sólida y eterna como la piedra de los muros que te rodean. Te alejas un momento de la artesa, con pasos que apenas desplazan el aire,
y te diriges hacia la boca oscura y circular del horno, ese gran útero de piedra que aguarda en el rincón más sólido de la estancia. Tus manos, aún con el rastro seco y blanquecino de la harina, buscan la madera seca que descansa apilada con un orden ancestral. Es madera de olivo y de encina, cortada en troncos delgados, suaves al tacto, que conservan el espíritu del sol en sus vetas. Coges el primer leño, sintiendo su peso equilibrado, su superficie rugosa pero sin aristas, y lo colocas en el centro de la solera de piedra con una delicadeza que roza la devoción. Escuchas el cloc seco y sordo de la madera golpeando el basalto, un sonido que parece viajar por el suelo hasta tus pies, recordándote la solidez de lo que te rodea. Colocas otro leño al lado, y luego otro, cruzándolos de forma que el aire pueda fluir entre ellos con libertad. Es un movimiento repetitivo, un ritual de paciencia donde cada pieza de madera encuentra su lugar exacto de manera natural, sin necesidad de pensar. Tus dedos reconocen las texturas, la corteza quebradiza, el corazón liso del tronco, las pequeñas fibras que se desprenden. No hay prisa en tu cuerpo. Te inclinas y te incorporas con un balanceo lento, una y otra vez, hasta que la pequeña pira está lista. Al acercar la pequeña llama inicial, el fuego no nace con violencia, sino con una curiosidad pausada. Ves como una lengüeta de color naranja pálido lame la madera, como el humo blanco, denso y con olor a campo, empieza a ascender en espirales perezosas hacia la cúpula del horno. Te quedas acuclillado frente a la boca del horno, observando cómo el calor empieza a gestarse en su interior. Es una calidez que notas primero en las mejillas, un abrazo invisible que va ganando fuerza muy poco a poco, desplazando el frescor de la madrugada. El sonido del fuego es un crepitar constante, un murmullo de 1000 pequeñas lenguas que conversan entre sí. Crack, chis. El ritmo es irregular pero predecible, una música que te invita a sumergirte en un trance ligero. Notas cómo la luz en la panadería cambia, ya no es solo el gris perla del amanecer, sino que ahora se tiñe de un tono cobrizo, un resplandor dorado que hace que las sombras de las herramientas se alarguen y dancen sobre las paredes de piedra con una lentitud de sueño. Vuelves a la mesa de trabajo, pero tus movimientos ahora son aún más automáticos, imbuidos por el calor que empieza a irradiar el horno. Coges la gran masa que ha estado reposando y la sitúas de nuevo sobre la madera pulida. Con un cuchillo de bronce, empiezas a dividirla en porciones iguales. El corte es limpio, suave, un deslizamiento que apenas ofrece resistencia. Sientes la humedad interna de la masa, su frescura escondida bajo la superficie que ya ha empezado a orearse. Separas un trozo, lo pesas en tus manos, sintiendo esa gravedad familiar, y empiezas a darle forma de hogaza circular. Tus palmas giran sobre la mesa, moviendo la masa en círculos constantes, siempre en el mismo sentido, siempre con la misma presión. Es un movimiento circular que se repite 1, 10, 100 veces. La mano derecha guía, la mano izquierda sostiene. La masa gira bajo tu tacto, volviéndose más tensa, más perfecta, más suave. Notas cómo la fricción genera un calor mínimo entre la madera y la harina, un calor que se suma al del horno que ya ruge suavemente a tus espaldas.
Cada hogaza es un mundo pequeño que sale de tus dedos. Las vas colocando en filas perfectas sobre los tableros de madera, dejando el espacio justo entre ellas. Es una geometría de la calma. Ves cómo se alinean, blancas y redondas, como piedras de río lavadas por la corriente, esperando su turno para transformarse. Tu respiración se ha convertido en una extensión del proceso. Inhalas al cortar, exhalas al bolear. Inhalas al colocar, exhalas al volver a por más. No hay espacio para el pensamiento activo, tu mente es como una habitación vacía por la que solo cruza la sensación de la harina, el calor del fuego y el ritmo de tus propios brazos. Es un estado de continuidad absoluta. Si alguien te preguntara cuánto tiempo ha pasado, no sabrías decirlo, porque para ti el tiempo se ha vuelto circular, igual que las hogazas que formas. La luz del sol empieza ahora a entrar por la claraboya alta. Un rayo sólido y lleno de motas de polvo que cruza la estancia como una columna de oro pálido. La ves moverse milímetro a milímetro por el suelo, marcando un paso del tiempo que no te afecta, que solo te acompaña. El horno ya está blanco por dentro, señal de que la piedra ha alcanzado su temperatura ideal, esa calidez que penetra hasta los huesos. Te acercas con el largo palo de madera que termina en una pieza de hierro para retirar las brasas. Es un trabajo de tracción, rítmico y constante. Introduces el instrumento, arrastras las brasas hacia los laterales. Las distribuyes con un sonido de raspado metálico sobre la piedra que resulta hipnótico. Ras, ras, ras. El calor que emana del interior es ahora una presencia física, una presión dulce sobre tu pecho y tu cara. Sientes como tus poros se abren, como tu piel se templa, como el aire que respiras es ahora seco y huele a tostado, a madera quemada, a hogar. Coges la pala de hornear, una pieza larga de madera de fresno, ligera y flexible. Colocas la primera hogaza en la punta, con un movimiento rápido pero suave, y la deslizas hacia el interior del horno. El sonido de la masa al entrar en contacto con la piedra caliente es un siseo casi inaudible, una bienvenida. Retiras la pala con un tirón seco y preciso, y vuelves a por la siguiente. Una hogaza, otra más. El movimiento es siempre el mismo, te inclinas, recoges, giras el torso, introduces la pala, depositas, retiras. Es una danza lateral, un balanceo de caderas y hombros que te mantiene en un flujo constante. El peso de la pala se vuelve una extensión de tu brazo, algo que no sientes como ajeno, sino como parte de tu propia anatomía. Poco a poco, el horno se va llenando de estas lunas de masa. Al cerrar la puerta de piedra, el silencio vuelve a caer sobre la panadería, pero es un silencio distinto. Un silencio que fermenta, un silencio que cuece. Te sientas un momento en un taburete bajo, apoyando la espalda contra la pared que todavía guarda el fresco de la noche. Notas el contraste entre el calor que viene del horno y la frescura que aún queda en los rincones de la estancia. Tus manos descansan sobre tus rodillas, relajadas, con los dedos ligeramente curvados. Sientes el latido de tu corazón en las yemas de los dedos. Un pulso tranquilo que se va calmando tras el movimiento rítmico del horneado. El aroma empieza a cambiar.
Ya no es solo madera y harina cruda, ahora empieza a aparecer esa nota dulce, profunda y reconfortante del pan que se dora. Es un olor que envuelve tus sentidos, que te pesa en los párpados, que te invita a cerrar los ojos y dejarte llevar por la penumbra dorada. Escuchas el murmullo de la ciudad que despierta fuera, pero suena como si ocurriera en otro mundo, en otra época. Aquí dentro, solo existes tú, el horno y el pan que crece en la oscuridad. Sientes la pesadez amable de tus músculos, una fatiga que no es cansancio, sino plenitud. La satisfacción de haber seguido el ritmo natural de las cosas sin oponerte a él. Te levantas de nuevo para comprobar el punto de cocción, moviéndote con la misma economía de gestos que antes. Abres la puerta del horno apenas un poco, y una ráfaga de aire caliente y perfumado te golpea suavemente, como una caricia cálida en pleno invierno. Ves las hogazas, que ahora han subido y presentan una costra de un color canela suave, con pequeñas grietas por las que escapa el vapor. Usas la pala para rotarlas, para que el calor las bese por todos los lados por igual. Es un roce sutil, un baile de maderas y piedras. Notas como el aire en la panadería se vuelve más denso, más rico, un aire que casi se puede masticar, lleno de la esencia misma de la vida. Vuelves a cerrar y repites el ciclo de espera. Te dejas mecer por la repetición de estas pausas y actividades. No hay nada que te perturbe, nada que rompa este hilo de seda que une cada una de tus acciones. La luz del sol ha avanzado un poco más por el suelo de ladrillo, y ahora ilumina el montón de harina que queda en la mesa, convirtiéndola en un paisaje de dunas blancas y sombras suaves. Te fijas en los detalles mínimos, una brizna de paja que flota en un rayo de sol, el dibujo de las vetas en el mango de la pala, el sonido de tu propia deglución al tragar saliva. Todo es nítido, todo es pacífico, todo está en un orden perfecto y eterno. Tu cuerpo se siente ligero, como si el calor del horno hubiera evaporado cualquier resto de pesadez mental. Estás en un estado de vigilia sosegada, un lugar intermedio entre el sueño y la acción donde todo fluye sin obstáculos. Los movimientos de tus manos, al limpiar la mesa con un cepillo de cerdas suaves, son rítmicos y circulares. El sonido del cepillo contra la madera es un susurro áspero, un SHHH, 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 que limpia no solo la mesa, sino también cualquier pensamiento residual. La madera queda desnuda y limpia, lista para el siguiente ciclo, brillando bajo la luz dorada con una pátina de historia y de trabajo bien hecho. Sientes una conexión profunda con los elementos que manejas, la tierra en el grano, el agua en la masa, el aire en el fuego y el fuego en la piedra. Eres el nexo de unión, el mediador tranquilo que permite que todo se transforme con calma. El calor sigue fluyendo desde el horno hacia ti, y tú lo recibes con gratitud, dejando que temple tu espalda, que relaje tus lumbares, que suavice cada articulación. Estás inmerso en una continuidad que no conoce el agotamiento. Solo el fluir de la existencia en su forma más pura y sencilla. Todo es como debe ser, y el pan, en el silencio del horno, sigue su proceso de convertirse en alimento, en vida, en paz. Vuelves a abrir la puerta, y esta vez el color es perfecto, un dorado oscuro, casi broncíneo, con los bordes ligeramente más tostados.
Empiezas a sacar las hogazas una a una, depositándolas sobre los cestos de mimbre. El sonido al chocar contra el mimbre es un toc seco y crujiente. El sonido de la corteza endurecida que guarda un corazón tierno. Al salir al aire más fresco de la habitación, el pan empieza a cantar. Son miles de minúsculas grietas que se producen en la corteza al enfriarse, un sonido metálico y delicado. Como si millones de diminutos cristales se rompieran a la vez. Es un sonido sutil, que solo se escucha si el silencio es absoluto, y aquí lo es. Te quedas inmóvil, escuchando el canto del pan, ese murmullo de vida que se asienta. El vapor que emana de las cestas es una neblina aromática que te rodea. Notas cómo la humedad del pan recién hecho suaviza el ambiente, creando una atmósfera casi mística, cargada de una energía tranquila y nutritiva. Tus manos, ahora calientes por el contacto indirecto con el horno, sienten la vibración del aire alrededor de las hogazas. Estás rodeado de los frutos de tu calma, de la materialización de tu ritmo pausado. Te sientes parte de la estructura misma de la casa, una pieza más de este engranaje de piedra, madera y trigo que funciona con la precisión de los astros en el cielo nocturno. Todo es silencio, todo es aroma, todo es descanso en movimiento. Con las hogazas recién horneadas descansando en los cestos, el ritmo de la panadería no se detiene, sino que se transforma en una cadencia aún más suave, más profunda. Te acercas de nuevo a la gran mesa de madera, pero esta vez tus movimientos buscan la elaboración de los panes menores, los pequeños panis picentinus que requieren un tacto más delicado, casi etéreo. Tus manos, ya acostumbradas al calor y a la harina, se mueven con una autonomía que te asombra y te reconforta al mismo tiempo. Coges una porción de masa que ha estado fermentando lentamente en un cuenco de cerámica, una masa enriquecida con un chorrito de miel y un puñado de pasas dulces que brillan como gemas oscuras bajo la luz dorada. Al hundir los dedos en esta nueva masa, notas que es más blanda, más dócil, con una elasticidad que te invita a la lentitud absoluta. La estiras con un movimiento perezoso, sintiendo cómo las pasas se desplazan bajo la superficie, creando pequeños relieves que recorres con la yema del pulgar. No hay esfuerzo en tus hombros, el balanceo de tu cuerpo sigue siendo ese péndulo tranquilo que marca las horas. Divides la masa en pequeñas esferas, tan ligeras que parecen flotar en tus palmas. Las haces rodar contra la madera con un movimiento circular, un roce que produce un sonido apenas perceptible, como el de una hoja seca arrastrada por el viento sobre el mármol. SSSH. 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 El sonido se repite, constante, previsible, envolviéndote en una nueva capa de serenidad. Cada pequeña esfera de pan dulce se coloca en una bandeja de bronce. El metal está frío al principio, pero pronto absorbe el calor que emana de tus manos y del ambiente. Notas el contraste térmico, esa transición dulce entre lo fresco y lo templado. A medida que llenas la bandeja, las filas de panecillos forman un patrón repetitivo que agrada a la vista, una estructura de orden en medio de la penumbra. Te detienes un momento para observar el brillo de la miel que asoma por alguna grieta de la masa, una gota ambarina que parece contener toda la luz de la mañana. Tus ojos se pierden en ese pequeño detalle, en esa minúscula fracción de realidad que es, en este momento,
todo tu mundo. El paso del tiempo es ahora una sensación física, algo que fluye por tus venas con la misma calma que el aceite fluye de una alcuza. Sientes que cada segundo se estira, se dilata, dándote permiso para no tener prisa. Vuelves al horno, que ahora mantiene un calor más suave, una temperatura madura y estable. Con la pala de madera, introduces los panecillos dulces. El movimiento es más corto, más preciso, pero conserva la misma elegancia natural de antes. Al cerrar la puerta, el aroma en la estancia cambia sutilmente. Al olor profundo del pan de trigo se le suma ahora una nota caramelizada, una fragancia de flores y frutos que te hace respirar de forma aún más pausada, llenando tus pulmones con una dulzura que parece relajar cada músculo de tu espalda. Caminas hacia el rincón donde guardas las semillas de sésamo y de amapola. Al abrir los tarros de barro, el sonido de la tapa de cerámica rozando el borde es una nota alta y limpia que se apaga rápidamente. Introduces la mano en las semillas de sésamo, son pequeñas, lisas, y se escurren entre tus dedos con un susurro que recuerda a la lluvia fina cayendo sobre un tejado de paja. Es una sensación táctil deliciosa, un cosquilleo que despierta la sensibilidad de tu piel sin sacarte de tu estado de ensoñación. Coges un puñado y dejas que caigan lentamente sobre la mesa, observando cómo se desparraman formando dibujos aleatorios, constelaciones de pequeñas motas claras sobre la madera oscura. Ahora, con un pincel de cerdas naturales, humedeces ligeramente la superficie de las hogazas que esperan su turno. El roce de las cerdas húmedas sobre la masa es un sonido de seda, un susurro que te conecta con la humedad del agua y la fuerza del grano. Después, esparces las semillas con un gesto amplio y relajado del brazo, como si estuvieras sembrando un campo imaginario en el silencio de tu taller. Las semillas se adhieren a la masa, creando una textura nueva, una piel rugosa que sabes que se volverá crujiente bajo el abrazo del fuego. Repites esta acción con una docena de panes, sin variar el ritmo, dejando que la monotonía sea tu guía y tu refugio. Cada pan es igual y a la vez único, y en esa repetición encuentras una libertad absoluta. Notas que la luz en la panadería ha seguido su camino lento por las paredes. Ahora, el rayo de sol que entra por la abertura superior ilumina el suelo cerca de tus pies, calentando los ladrillos de terracota. Te desplazas apenas unos centímetros para que el sol acaricie tus tobillos, sintiendo ese calor directo que parece deshacer cualquier nudo de cansancio que pudiera quedar en tus articulaciones. Tu cuerpo se siente pesado y ligero a la vez, como si estuvieras sumergido en un líquido tibio que te sostiene. La atmósfera está cargada de una paz vibrante, un silencio que no es vacío, sino que está lleno del trabajo bien hecho, de la fermentación lenta, del reposo de los materiales. Vuelves a por el agua para limpiar la mesa entre tarea y tarea. El sonido del agua al caer en el cubo de madera es un eco profundo, una nota de frescor en medio de la calidez del horno. Humedeces un paño de lino grueso y lo pasas por la superficie de trabajo con movimientos largos y lentos. Sientes la resistencia de la madera bajo el paño, la forma en que el agua oscurece las vetas por un momento antes de que el calor del ambiente empiece a evaporarla. Es un ciclo de limpieza y preparación que se siente eterno, una danza de mantenimiento que no tiene principio ni fin.
Tus manos se mueven con una gracia aprendida en la infancia. Gestos que tus antepasados repitieron bajo este mismo cielo romano. En una continuidad que te hace sentir parte de algo inmenso y tranquilo. Te ocupas ahora de las cestas de mimbre, sacudiendo los restos de harina vieja con golpes rítmicos y suaves contra la palma de tu mano. Ploc, ploc, ploc. Es un sonido hueco, una percusión doméstica que acompasa el latido de tu corazón. El polvo de harina flota en el aire, creando una neblina pálida que suaviza los contornos de todo lo que ves. En este mundo de bordes difuminados, te sientes protegido, como si la panadería fuera una burbuja fuera del espacio y del tiempo. Las cestas son ásperas, huelen a caña seca y a sol, y al apilarlas una sobre otra, el sonido de las fibras entrelazadas es un crujido amable, un murmullo de naturaleza que descansa en tu rincón. De nuevo, el horno reclama tu atención de forma silenciosa. Abres la puerta y retiras los panecillos de miel. El color es un dorado brillante, casi como el oro viejo. Al sacarlos, el aroma a miel tostada se vuelve casi tangible. Una caricia para tus sentidos que te induce a un estado de relajación profunda. Los dejas enfriar sobre una rejilla, escuchando cómo el aire circula entre ellos. Te quedas un momento simplemente observando el vapor que sube, una danza de hilos blancos que se deshacen en la penumbra. Sientes una gratitud silenciosa por estos momentos de pausa, por la sencillez de los elementos, por la nobleza de la piedra que calienta y la madera que arde. Tu cuerpo, ahora totalmente sintonizado con el entorno, se mueve hacia los grandes sacos de salvado. Vas a preparar el pan más sencillo, el panis secundarius, el pan de los trabajadores, que tiene un aroma más rústico, más honesto. Al mezclar la harina integral con el agua, la textura es más densa, más pesada. Sientes el peso del trabajo en tus antebrazos, una fatiga dulce que te recuerda que estás presente, que tus manos crean algo real. El amasado de este pan es más vigoroso, pero sigues manteniendo la lentitud, dejando que cada presión de tus palmas sea consciente, que cada giro de la masa sea un acto de presencia absoluta. El roce de la masa integral contra la madera es más áspero. Un sonido terroso que te conecta con los campos de trigo que rodean la ciudad, con la tierra que ha sido labrada bajo el sol de verano. Te imaginas el viento moviendo las espigas en una ola infinita de color pajizo, y ese movimiento se traslada a tus brazos, a tu balanceo rítmico. Estás amasando el paisaje, estás dando forma al tiempo mismo. Tus pies, firmes sobre el suelo, sienten la vibración de la ciudad que empieza a bullir más allá de tus muros. Pero para ti, ese bullicio es solo un rumor lejano, como el sonido del mar escuchado desde lo alto de un acantilado. No te pertenece, no te afecta. Tu realidad es la masa, el calor y el silencio. Poco a poco, vas completando las tareas de esta parte del día. Cada gesto ha sido una repetición de una verdad antigua. Las manos están cansadas de una forma agradable, una sensación de laxitud que se extiende por todo tu ser. Te apoyas un momento en la mesa, dejando que tu frente repose sobre tus brazos cruzados. Sientes el frescor del lino en tu cara, el olor a harina que impregna tu piel, y el calor del horno que sigue envolviéndote como un manto de lana. En esta oscuridad voluntaria,
El sonido de tu respiración es lo único que existe. Un flujo de aire lento y constante que te asegura que todo está en orden, que el mundo sigue su curso y que tú estás exactamente donde debes estar. El silencio se vuelve a instaurar en la panadería, roto solo por el crujido ocasional de una brasa que se consume o el canto distante de un pájaro en el patio. Es una paz que se puede tocar, una calma que tiene el peso de la piedra y la suavidad de la harina. Te sientes profundamente conectado con tu oficio, con la materia que transformas y con el espacio que habitas. No hay nada más que necesites, nada que desees cambiar. La mañana ha avanzado con una lentitud deliciosa, y tú has fluido con ella, paso a paso, movimiento a movimiento, en una danza de continuidad que te prepara para el resto del día con una serenidad inquebrantable. El sol ha alcanzado su punto más alto en el cielo, y una luz blanca y cegadora inunda la calle, pero aquí, tras los gruesos muros de piedra volcánica, el ambiente se mantiene en una penumbra fresca y protectora. Te diriges hacia el rincón más alejado del horno, donde un pequeño banco de madera descansa bajo la sombra de un arco. Te sientas con una lentitud extrema, sintiendo como cada músculo de tu espalda se relaja al entrar en contacto con la pared, que conserva el frío profundo de la tierra. Es un descanso ganado, una pausa que no interrumpe el ritmo, sino que lo prolonga en el silencio. Estiras las piernas y cruzas los tobillos sobre el suelo de tierra batida, notando cómo la pesadez de tus pies se disuelve poco a poco, como si la misma tierra estuviera absorbiendo el cansancio de la mañana. Tus manos, que han trabajado sin descanso desde antes del alba, reposan ahora sobre tu regazo. Están tranquilas, con las palmas hacia arriba, mostrando las líneas blancas que la harina ha dibujado en tu piel. Las observas con una mirada desenfocada, disfrutando de su inmovilidad absoluta. No hay urgencia por moverse, no hay pensamientos que atender. Solo existe el latido pausado de tu propio cuerpo y la sensación térmica de estar en un refugio perfecto. El aire que respiras aquí es más denso, cargado con el reposo de las cosas. Un aire que parece invitarte a cerrar los ojos y dejarte mecer por la quietud del mediodía. Frente a ti, sobre una pequeña repisa de piedra, tienes tu comida. Un trozo del pan que tú mismo horneaste hace unas horas, un puñado de aceitunas negras y rugosas, y un cuenco de cerámica con un poco de vino rebajado con agua fresca de la cisterna. Alargas la mano con un movimiento que parece ocurrir bajo el agua, lento y fluido. Al partir el pan, el sonido de la corteza al romperse es un susurro crujiente que rompe el silencio de la estancia de forma delicada. Notas la miga tierna, el calor que aún guarda en su centro, y el aroma del trigo que vuelve a inundar tus sentidos. Cada bocado es un acto de presencia, una masticación rítmica y pausada que te conecta con la esencia de lo que has creado. Las aceitunas tienen un sabor salado y terroso que contrasta con la dulzura del pan. Sientes la textura lisa de la piel y la firmeza de la carne. Comes sin prisa, saboreando cada matiz, dejando que el tiempo se detenga por completo en este rincón de sombra. Al beber del cuenco, el agua fresca baja por tu garganta como un camino de luz líquida, refrescándote por dentro, equilibrando el calor que todavía emana del horno a lo lejos. El contacto del barro frío contra tus labios es una sensación reconfortante.
Un recordatorio de la sencillez de los elementos que componen tu vida. Te quedas ahí, con el cuenco entre las manos, simplemente existiendo en ese espacio de tiempo suspendido. Escuchas los sonidos de la ciudad que llegan amortiguados por los muros. El rumor de las sandalias sobre el pavimento de piedra, el grito lejano de un vendedor, el tintineo de los arreos de un caballo, pero todo suena suave, como si estuviera ocurriendo a mucha distancia, en otro plano de la realidad. Aquí, en tu panadería, el silencio tiene una cualidad casi sólida, una textura que te envuelve y te protege. Notas cómo tus párpados empiezan a pesar, no por un sueño profundo, sino por una relajación total. Te permites cerrar los ojos un instante, y en esa oscuridad, la imagen del trigo meciéndose al viento vuelve a aparecer tras tus pupilas. Una marea de oro que se mueve con la misma calma que tu respiración. Sientes el roce del aire que circula entre los arcos. Una brisa mínima que acaricia tu frente y se lleva los últimos restos de calor del trabajo matutino. Es una caricia invisible que te induce a una paz inquebrantable. Tu cuerpo se siente integrado en la arquitectura de la casa, como si fueras una piedra más de los cimientos, estable y eterno. No hay preocupaciones, no hay deseos de estar en otro lugar. Este momento de quietud es sagrado, una pequeña isla de reposo en el océano del día. Te dejas ir, permitiendo que tu mente se vacíe por completo, convirtiéndote en puro oído, puro tacto, pura respiración. Poco a poco, sin ninguna sacudida, sientes que es el momento de retomar el movimiento. No es una decisión consciente, sino una respuesta natural de tu cuerpo que ya se ha refrescado. Te incorporas con la misma parsimonia con la que te sentaste, sintiendo como la energía vuelve a fluir por tus extremidades de forma suave, como la luz que vuelve a entrar tras una nube. Te diriges de nuevo a la mesa de trabajo. El trabajo que queda por delante es ahora más pesado, más monótono si cabe, pero lo afrontas con una disposición nueva, con un ritmo que es aún más lento y profundo que el de la mañana. Coges los grandes sacos de harina que quedan para el último amasado del día. El peso del saco sobre tu hombro se siente bien, una presión firme que te ancla al suelo. Lo depositas sobre la mesa con un sonido sordo, un pum suave que levanta una mínima nube de polvo blanco. Al abrir el saco, el olor a cereal seco te da la bienvenida de nuevo. Empiezas a verter la harina en la artesa, pero ahora tus movimientos son más pausados, más deliberados. Observas cómo el polvo cae formando dunas, cómo se asienta con una paciencia infinita. Tus manos se sumergen en la blancura, y el contacto de la harina fresca contra tu piel es ahora un reencuentro dulce y conocido. El agua que añades ahora está a temperatura ambiente, ni fría ni caliente. Una neutralidad que se funde con la calidez de tus manos. Empiezas a mezclar los ingredientes con un balanceo que nace desde las caderas, dejando que todo tu cuerpo participe en el proceso. La masa que se forma es grande, pesada, una entidad que requiere toda tu atención física. Empujas la masa con la base de las palmas, sintiendo su resistencia elástica, su densidad. El sonido del amasado es ahora más grave. Un chof-chof rítmico que parece marcar los segundos de una tarde que se estira sin fin. No hay prisa por terminar, el proceso es el objetivo,
El movimiento es el descanso. Te fijas en cómo la luz ha empezado a cambiar de nuevo. Los rayos del sol ya no caen verticalmente, sino que empiezan a inclinarse, dibujando sombras más largas y suaves sobre el suelo. La luz es ahora de un tono miel, una calidez que lo baña todo con una pátina de serenidad absoluta. Trabajas en medio de este resplandor dorado, sintiendo cómo el tiempo fluye de manera lineal y constante. Tus brazos se mueven arriba y abajo, adelante y atrás, en un ciclo que podrías repetir eternamente sin cansarte, porque no hay tensión en tus músculos, solo un fluir de energía que se recicla con cada respiración. La masa integral es rugosa bajo tus dedos, y esa textura te resulta profundamente relajante. Notas los pequeños trozos de salvado, las imperfecciones naturales del grano que te hablan de la tierra y del sol. Cada pliegue que haces en la masa es un acto de cuidado, una forma de imprimir tu propia calma en el pan que alimentará a otros. Te dejas hipnotizar por la repetición del gesto. Doblar, girar, presionar. Doblar, girar, presionar. El mundo exterior ha desaparecido, solo existe este cuadrado de madera, esta masa viva y tú, unidos en un diálogo silencioso que no necesita palabras. Sientes el peso de tus hombros bajando con cada exhalación, liberando cualquier resto de esfuerzo innecesario. Estás trabajando con la gravedad, no contra ella. Tu cuerpo es una máquina perfecta de serenidad, un engranaje que gira al ritmo de la naturaleza. La temperatura en la panadería ha vuelto a subir ligeramente por la actividad, pero es un calor amable, un abrazo constante que te mantiene en un estado de bienestar total. Notas el aroma del pan horneado por la mañana que todavía flota en el aire, mezclándose con el olor de la masa nueva, creando una sinfonía olfativa que te envuelve y te calma los nervios. Terminas de bolear las últimas hogazas del día, colocándolas en sus respectivos cestos con una suavidad que roza la ternura. Cada gesto de tus manos es una despedida del trabajo activo, una transición lenta hacia el final de la jornada. Al observar las filas de cestos llenos, sientes una satisfacción sorda, una plenitud que no necesita celebraciones. Es la calma de saber que has cumplido con tu ciclo, que has seguido el camino trazado por el sol. Te quedas un momento de pie ante la mesa, con las manos apoyadas en el borde, dejando que tu respiración se aquiete del todo, escuchando el silencio que vuelve a inundar la estancia a medida que la luz se vuelve más rojiza y suave. Tus pies te llevan de nuevo hacia el horno para limpiar los últimos restos de ceniza. El raspado de la pala de madera sobre la piedra es un sonido terroso, una nota final que cierra la composición del día. Todo está en su sitio. Las herramientas descansan en sus soportes. La mesa está limpia de nuevo y el horno guarda en su interior un calor residual que durará toda la noche. Sientes que tu propio cuerpo también ha llegado a ese estado de calor residual, una energía tranquila que te prepara para el descanso definitivo. La paz es ahora total, una manta pesada que te cubre y te asegura que todo está bien, que el orden del mundo permanece inalterable. La tarde ha empezado a madurar, transformándose en ese momento de oro viejo en el que las sombras se estiran con una pereza infinita por el suelo de la panadería. Tus movimientos, ahora más que nunca, son el eco de una costumbre milenaria.
Te mueves con una economía de gestos que roza la inmovilidad. Cada paso que das es una caricia al suelo de ladrillo, un desplazamiento fluido que no perturba el aire, el cual se siente ahora denso, cálido y cargado con el perfume del pan que ha terminado de asentarse. Sientes el peso de tus brazos como algo grato, una fatiga dulce y profunda que no pide descanso inmediato, sino que te invita a saborear la culminación del esfuerzo. Es un cansancio que se siente en la médula de los huesos, un hormigueo sordo y relajante que recorre tus hombros y se pierde en la punta de tus dedos. Te acercas a las últimas hogazas que han reposado en los cestos, listas para el enfriamiento final antes de ser almacenadas. Al levantarlas, notas la firmeza de la corteza, una solidez que ya no quema, pero que desprende un calor residual que te calienta el pecho al acercarlas a tu cuerpo. Las trasladas a las estanterías de madera de cedro, un movimiento rítmico de ida y vuelta que realizas con los ojos casi entrecerrados. Tus pies conocen el camino exacto, la distancia precisa entre la mesa y el estante. No necesitas mirar. Te dejas guiar por el tacto y por el sonido de tus propios pasos, que resuenan con una nota grave en el silencio del atardecer. Sientes como el cansancio se asienta en tus lumbares de forma estable, como una manta pesada que te obliga a mantener un ritmo de procesión. Es una sensación de plenitud física. Notas como tu respiración se ha vuelto todavía más lenta. Una inhalación profunda que llena tus pulmones con el aroma del trigo tostado y una exhalación larga, casi un suspiro, que libera cualquier tensión residual. Tu mente no busca objetivos, no piensa en el mañana, se limita a registrar la temperatura del aire, que ha empezado a refrescar ligeramente cerca de la puerta, y la persistencia del calor que emana del horno, el cual se va apagando con la misma parsimonia con la que el sol se oculta tras las colinas de la ciudad. Tus manos, blancas y suaves tras todo un día entre harina y masa, se deslizan por la superficie de la última mesa que falta por limpiar. Coges el paño de lino, ahora tibio, y lo pasas con un movimiento circular, lento, hipnótico. Ves cómo el rastro del polvo desaparece, dejando al descubierto las vetas oscuras de la madera, que parecen beberse la poca luz que queda. El sonido del roce del lino contra la madera es un susurro constante, un SHHH, 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 que acompasa el latido de tu corazón. Todo en ti es cadencia, todo es repetición. Te sientes como una parte más del engranaje de la casa. Un elemento que fluye con la misma naturalidad con la que el agua recorre los acueductos que alimentan las fuentes de Roma. Te detienes un instante, apoyando suavemente las palmas de las manos sobre la madera limpia. Notas la vibración de la ciudad allá afuera, un rumor que ha pasado de ser un bullicio activo a convertirse en un murmullo bajo y monótono. El sonido de miles de personas que, como tú, se recogen hacia la calma de sus hogares. Ese sonido no entra en tu espacio, se queda en el umbral, respetando la atmósfera sagrada de tu taller. Sientes una gratitud inmensa por la solidez de los muros que te rodean, por la seguridad de la piedra que te abraza. Tus músculos están laxos. Tus articulaciones se sienten lubricadas por el calor del día, y tu cuello descansa en una posición natural, sin rigidez. Coges los últimos cuencos de cerámica que han servido para medir la sal y el agua.
Al chocar ligeramente entre sí, producen un tintineo cristalino. Una nota pura que parece quedar suspendida en el aire dorado antes de desvanecerse. Los llevas a su lugar de reposo con una lentitud que parece detener el tiempo. Notas el peso de la cerámica en tus manos, su superficie lisa y fría. Un contraste delicioso con el calor que aún conservan tus palmas. Cada objeto que guardas es una pequeña tarea que concluye. Un hilo de actividad que se anuda suavemente antes de dar paso al silencio total de la noche. El horno es ahora una boca oscura que guarda en su interior un tesoro de brasas cubiertas por ceniza gris. Te acercas para cerrar la compuerta de hierro. El metal está tibio, y al deslizarlo, el sonido es un raspado sordo. Una nota final que indica que el fuego ha cumplido su misión. Sientes una ráfaga de aire cálido en el rostro por última vez. Una despedida perfumada que te relaja los párpados. Te quedas ahí un momento, con la mano apoyada en la piedra exterior del horno, sintiendo cómo el calor se transfiere a tu piel en una última caricia reconfortante. Tu cuerpo parece querer fundirse con la piedra, buscando esa misma estabilidad, esa misma paz inamovible. Caminas hacia el centro de la estancia y observas el orden que has creado. Las cestas alineadas, la harina guardada, las herramientas limpias y en sus ganchos. Hay una belleza profunda en esta quietud final, en este escenario que ya no necesita acción. Notas cómo tus piernas te sostienen con una firmeza tranquila, aunque sientas la necesidad de sentarte. Es un cansancio que te envuelve como una túnica de lana gruesa, que te protege de cualquier pensamiento inquietante. Todo está en paz. Todo está terminado. La luz que entra por la claraboya es ahora de un color violeta suave. Una sombra que borra los ángulos y convierte la panadería en un paisaje de formas suaves y redondeadas. Te diriges hacia la pila de agua para lavarte las manos y la cara por última vez. El agua sale con un hilo delgado, rompiendo la superficie de la pila con un sonido líquido y constante. Al sumergir las manos, sientes un escalofrío de placer recorriendo tus brazos. Un frescor que limpia no solo la harina, sino el último rastro de actividad. Te mojas la frente, el cuello y las mejillas, sintiendo como el agua se lleva el calor acumulado. Secas tu piel con un paño suave, con movimientos lentos y circulares, disfrutando de cada centímetro de piel que recupera su temperatura natural. El silencio es ahora absoluto, solo interrumpido por el goteo rítmico de la fuente. Sientes que tus pies pesan un poco más a cada paso, una pesadez que no es molesta, sino que te conecta con la tierra, con el suelo que pisas. Te sientes anclado, seguro, en paz con el mundo y contigo mismo. La jornada se ha desvanecido de forma casi imperceptible, transformándose en este estado de gracia donde el cuerpo solo pide reposo y la mente solo busca la quietud. Te diriges hacia la puerta trasera, que da al pequeño patio interior, para dar un último vistazo al cielo. El azul profundo se ha adueñado de todo, y la primera estrella empieza a brillar con una luz fija y serena. Respiras el aire de la tarde, un aire limpio, fresco y prometedor. Tus manos se apoyan en el marco de la puerta. Notas la madera seca y rugosa bajo tus dedos. Te quedas ahí, simplemente mirando el cielo, dejando que la calma del cosmos se filtre en tu interior.
No hay nada más que hacer. No hay nada más que decir. El ciclo del pan ha terminado por hoy, y tú has sido su guardián fiel. Sientes una laxitud deliciosa en los hombros, una sensación de que podrías quedarte dormido ahí mismo, de pie, mecido por la brisa mínima que mueve las hojas del olivo en el patio. El cansancio es tu aliado, una señal de que has vivido el día con plenitud, siguiendo el ritmo de la naturaleza sin oponerte a él. Das media vuelta y regresas al interior, moviéndote entre las sombras que ahora son tus compañeras. La panadería es un templo de silencio y aroma. Pasas junto a las estanterías donde el pan ya frío espera el alba para alimentar a la ciudad. Notas su presencia sólida, su aroma que ahora es más tenue pero más profundo. Te sientes satisfecho, con una satisfacción sorda que no necesita palabras. Tus pasos te llevan hacia tu lecho, con una lentitud que es ya casi sueño. Cada gesto es una preparación para el descanso final, para esa entrega total a la noche que te espera con los brazos abiertos. La luz se ha retirado de las paredes con la misma delicadeza con la que el agua se retira de la orilla, dejando tras de sí un rastro de sombras largas y tibias que lo envuelven todo en un manto azulado. Te mueves por última vez a través de la estancia, pero tus pasos ya no son pasos, son apenas deslizamientos, roces mínimos de tus pies contra el suelo que se siente suave y templado. El aire en la panadería se ha vuelto espeso, cargado de una paz que se puede tocar, un aire que huele a reposo, a piedra que se enfría y a la última exhalación de las hogazas que descansan en sus cestos. Sientes como el mundo exterior, esa roma de ruidos y piedras calientes, se ha desvanecido por completo, dejando solo este refugio de silencio donde el tiempo ya no cuenta. Tus manos buscan los bordes de la última túnica de lino que vas a dejar sobre el banco de madera. Es un movimiento lento, casi detenido en el aire, una pausa que se alarga mientras notas la textura del tejido bajo tus yemas. No hay ninguna prisa. Cada pequeño gesto es una invitación a la quietud definitiva. Te descalzas con una parsimonia infinita, sintiendo el contacto directo de tus pies con el suelo. Una sensación de arraigo que sube por tus piernas y relaja tus rodillas, tus muslos, tu cadera. Notas cómo la gravedad te abraza, cómo la tierra te reclama con un cariño antiguo, pidiéndote que te dejes ir, que te entregues a la inmovilidad que la noche trae consigo. Te diriges hacia tu lecho, que te espera en la penumbra más absoluta del rincón más protegido. Al caminar, sientes que tu cuerpo es ligero, como si estuvieras flotando en un mar de aceite templado. La oscuridad no es vacía, es una oscuridad rica, protectora, que borra las aristas de los objetos y convierte la habitación en un espacio sin límites, infinito en su calma. Al sentarte en el borde del lecho, el crujido de la paja bajo la tela es un susurro acogedor, un murmullo de naturaleza que te da la bienvenida al descanso. Te quedas así un momento, con la espalda relajada, los hombros caídos y las manos descansando sobre los muslos, sintiendo como el latido de tu corazón se acompasa con el silencio profundo de los muros. Notas como tus pulmones se expanden y se contraen sin el menor esfuerzo, un movimiento rítmico, constante, que te mece por dentro. Inhalas el aire fresco que entra ahora por la claraboya, un aire que trae consigo el aroma lejano de los jardines y el frescor de la noche romana.
y exhalas cualquier resto de pensamiento, cualquier mínima mota de preocupación. Tu mente es un cielo despejado tras la tormenta, una superficie de agua en calma donde no hay ni una sola onda. Todo lo que ha pasado durante el día, el calor del horno, el tacto de la masa, el peso del trigo, se ha convertido en una sensación de plenitud que ahora se traduce en una pesadez amable. Una pesadez que te invita a tumbarte. Te dejas caer hacia atrás con una lentitud de pluma, sintiendo cómo el lecho te recibe, cómo se adapta a la forma de tu espalda, de tu cuello, de tus brazos. Tus piernas se estiran y se relajan, perdiendo su peso, volviéndose parte de la cama misma. Notas el roce de la manta de lana sobre tu cuerpo. Un calor suave que se suma al calor residual que tus propios músculos han guardado del trabajo. Es un abrazo constante, una caricia que te asegura que estás a salvo, que no hay nada más que debas hacer, que este es tu momento de paz absoluta. Cierras los ojos, aunque en la habitación ya no hay luz, y sientes como el mundo interior se vuelve aún más vasto y sereno. El silencio de la noche es ahora tu compañero más cercano. Escuchas, muy de lejos, el canto de un grillo en el patio, un sonido monótono, rítmico, que parece marcar el pulso del universo. Es una nota pequeña y constante que subraya la quietud de todo lo demás. Notas como tus párpados pesan, una pesadez deliciosa que no intentas combatir, una presión dulce que te sumerge en una penumbra todavía más profunda. Tus dedos se relajan, perdiendo cualquier intención de agarre, y tus pies se dejan caer hacia los lados, totalmente entregados a la inercia del descanso. Te sientes como una de tus hogazas reposando tras el fuego, firme por fuera, pero blanda y cálida por dentro. La respiración se vuelve cada vez más superficial y tranquila. Un flujo de aire que entra y sale como una marea suave en una cala protegida. Sientes como el calor de la manta se funde con tu piel, borrando las fronteras entre tu cuerpo y el entorno. Ya no eres el panadero, ya no eres el trabajador, eres solo un ser que respira. Una parte del silencio de la noche, una pieza del engranaje eterno de la ciudad que duerme. El aroma de la harina y la leña sigue ahí, muy tenue, como un recuerdo lejano que te arrulla, una fragancia que te dice que todo está en orden, que el ciclo se ha cumplido perfectamente y que ahora solo queda el reposo. Notas una sensación de hormigueo dulce en las yemas de los dedos de los pies, una señal de que el descanso está penetrando hasta el último rincón de tu ser. Tu cuello está perfectamente alineado, tu mandíbula se relaja, dejando que la lengua descanse en el paladar, y tus ojos parecen hundirse hacia atrás, buscando el centro de tu propia paz. Todo es oscuridad, pero una oscuridad cálida, una oscuridad que te mece, que te abraza con la fuerza de los siglos. Te sientes inmensamente pequeño e inmensamente grande a la vez, parte de la tierra, parte de las estrellas que ahora brillan sobre el tejado de tu casa, fijas y eternas en su silencio. La quietud es ahora tan profunda que puedes sentir el silencio como algo físico sobre tu piel. Es una presión ligera, una caricia de aire quieto que te calma los nervios y te relaja los sentidos. Te dejas llevar por esta corriente de invisibilidad, permitiendo que tu conciencia se desvanezca poco a poco, como una gota de tinta en un estanque de agua clara. No hay sueños todavía, solo una sensación de ser, de estar presente en la nada más absoluta y reconfortante.
El tiempo ha dejado de existir, no hay horas, no hay minutos, solo el ahora infinito de tu respiración pausada. Sientes que te hundes un poco más en el lecho, como si la paja y el lino fueran nubes sólidas que te sostienen en el aire. Estás en un estado de ingravidez perfecta, donde el cuerpo no pesa y la mente no busca. Todo lo que te rodea, la piedra fría de los muros, la madera de los estantes, la harina que descansa en los sacos, comparte contigo esta misma paz nocturna. La panadería entera respira contigo, en un unísono de quietud y sombra. Te abandonas por completo a este sentimiento de pertenencia, a esta seguridad inquebrantable de que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, nada más que descansar. La noche avanza con un paso que tú ya no percibes. Las sombras en la habitación se han vuelto compactas, una masa de terciopelo que te protege de cualquier perturbación. Notas cómo tu temperatura corporal se estabiliza en una calidez perfecta, una burbuja de bienestar que te aísla del mundo. El sonido de tu respiración es ahora lo único que queda, un susurro que se confunde con el silencio, un ritmo que es la música misma del universo. Te sientes profundamente agradecido por este cansancio, por esta fatiga noble que te permite entregarte al sueño con una confianza absoluta, sin miedos, sin dudas. Tus pensamientos, si es que queda alguno, son como pequeñas chispas que se apagan una a una en la oscuridad. Cada chispa que desaparece te deja un poco más cerca del centro de la noche, de ese lugar donde el descanso es total y la renovación es constante. Te sientes fluir hacia ese centro, dejándote llevar por la corriente dulce del sueño que ya te envuelve. No hay resistencia, solo una entrega gozosa y lenta. La paz es ahora una constante, algo que no cambia, algo que te define en este instante de inmovilidad sagrada. Sientes como el mundo se aleja cada vez más, volviéndose un murmullo inaudible, una mota de polvo en la inmensidad de tu descanso. Estás solo con tu respiración, con el calor de tu cuerpo y con la oscuridad amiga que te rodea. Todo es armonía. Todo es reposo. Te dejas caer un poco más, y un poco más, en ese abismo de suavidad que es el sueño profundo. No hay nada más allá de este momento, nada más allá de esta calma que te penetra y te transforma. Estás en paz. Estás a salvo. Estás en el corazón de la noche, donde todo se regenera en el silencio más absoluto y eterno. Y mientras descansas, si alguna vez te apetece volver, aquí siempre encontrarás más historias tranquilas, esperándote.